Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy estamos en la cobertura especial de la convención del American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico, que se celebra en San Juan, Puerto Rico, y tengo el placer de estar acompañada de un joven profesional con una amplia trayectoria y una especialidad muy interesante, el doctor Juan Nieves. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por la invitación y honrado de estar aquí con ustedes hoy. El doctor es cardiólogo, especialista en fallo cardíaco y trasplante de corazón, y también es el presidente del Puerto Rico Cardiology. Y quisiéramos conversar con usted del primer tema, que sería la miocardiopatía hipertrófica. Un nombre bien largo, complicado, sí, pero queremos saber de qué se trata y quizás cuán prevalente es la condición. Mira, ¿verdad? Le vamos a decir, para beneficio de la audiencia, le vamos a decir cardiopatía hipertrófica, ¿verdad? Y como el nombre lo dice, es una condición que afecta el músculo del corazón, y el músculo se engrosa de una forma bien anormal, bien exagerada, y el problema principal de esta condición es que al ocurrir un engrosamiento tan significativo puede obstruir la salida de sangre del corazón al resto del cuerpo. Depende de dónde ocurra. Existen dos tipos, existe la que es obstructiva y la que es no obstructiva, así que dependiendo la pared que se engrosa del corazón van a depender los síntomas de los pacientes. Es una condición que actualmente definimos como que es una condición rara, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico tenemos muchísimos pacientes que la tienen, por eso estas iniciativas son importantes, para que los pacientes reconozcan quiénes están en riesgo y sobre todo si tienen la condición, que existen alternativas de tratamiento para ellos. Y doctor, ¿por qué ocurre ese engrosamiento? Pues mira, la causa más común es porque el paciente hereda un gen que lo predispone a desarrollar la misma, pero eso no significa que también se puede adquirir. Así que hay una causa hereditaria, pero también hay una causa que puede ser adquirida. ¿Y cuáles son esos principales síntomas que deben alertar tanto al profesional como al propio paciente, ¿verdad?, de que exista esa condición? La mayoría de los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica realmente no tienen síntomas, ¿verdad? Por eso es bien importante tener la sospecha de que este paciente lo pudiera tener. Yo siempre le digo a todos mis pacientes que la manera de sospecharlo es que tenga un historial familiar de alguien, papi, mami, algún abuelo, que haya tenido una muerte cardíaca súbita temprana, ¿verdad? O que le hayan dicho que haya tenido el corazón grande a alguno de sus familiares. Así que cuando sospechamos esto, nosotros le decimos a los pacientes que tienen que buscar ayuda con su médico primario, con un cardiólogo, para que pueda determinar si en efecto tiene o no la cardiomiopatía hipertrófica, y si la tiene, pues por lo menos empezar a tratarla. Pero la mayoría de los pacientes no presentan síntomas. Aquellos que presentan síntomas van a depender del tipo de cardiomiopatía que tienen. Si es la obstructiva, muchos de ellos desarrollan problemas de que pierden el conocimiento de momento, porque como hay obstrucción de salida de sangre del corazón al resto del cuerpo, pues pueden presentar pérdidas de conocimiento, o lo que llamamos síncope. Pero muchos de ellos también, como ese engrosamiento es tan exagerado, el músculo del corazón realmente no se puede ni contraer ni relajar adecuadamente, y presentan síntomas de fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, cansancio, fatiga, hinchazón en las piernas, se llenan de agua los pulmones, muchos pueden desarrollar arritmias, se puede afectar las válvulas del corazón, particularmente la válvula mitral, y estos pacientes pueden tener un soplo, pueden desarrollar problemas de retención de fluidos, y lo más importante es que lo que queremos prevenir es que estos pacientes están en un alto riesgo de desarrollar muerte súbita cardíaca, particularmente por isquemia o por arritmias cardíacas. Wow, o sea que hemos visto algunos casos, por ejemplo, de atletas jóvenes, y precisamente quizás ese es el caso, sí, que sorprende al mundo, una persona atlética en condición física, pero muere de repente. Sí, por eso es bien importante
importante reconocer a aquellos que están en alto riesgo y el historial familiar nos da una idea de qué pacientes tienen una mayor probabilidad de tener esta condición. Para la detección, doctor, ya que es asintomático, ¿cuán importante o cuán deseable es el uso de algunos métodos de diagnóstico, como por ejemplo electrocardiogramas y otro tipo de...? Pues la ventaja es que hoy en día contamos con herramientas que nos permiten diagnosticar esta condición en una edad temprana, ¿verdad? ¿Qué tenemos disponible? Pues tenemos, por ejemplo, hacer un electrocardiograma. En el electrocardiograma nosotros, es la pruebita de los chupones que nos hacen siempre en el médico, ahí antes de una cirugía, etcétera, y ahí uno puede medir el voltaje que genera el músculo del corazón. A mayor músculo, mayor voltaje, y eso nos da una idea. Lo otro es, por ejemplo, tenemos ecocardiograma, que es un sonograma del corazón, donde uno mira el corazón como si fuera, como cuando le hacen a uno el sonograma cuando uno está embarazada, ¿verdad? La fémina. Pues lo mismo con un sonograma, nosotros podemos medir la pared muscular, podemos mirar cómo está la anatomía de ese corazón, ver si las válvulas están afectadas o no, y eso nos permite a nosotros saber qué paciente tiene un riesgo mayor, porque sabemos que mientras más engrosado el músculo, más riesgo tiene ese paciente de tener isquemia. Sabemos que dependiendo de la localización de donde está ese engrosamiento, si ese engrosamiento está en la salida del ventrículo, pues este paciente se beneficia de utilizar tratamientos que reduzcan ese tamaño del músculo para disminuir esa obstrucción, o de medicamentos que permitan que el fluido, que el llenado ventricular sea mucho más eficiente. Y sobre todo, pues contamos con herramientas que nos permiten también decidir si este paciente tiene o no un riesgo mayor, como por ejemplo los ponemos a hacer ejercicio y miramos, por ejemplo, si las presiones suben o bajan adecuadamente. Les ponemos monitores cardíacos como Holters que miren si ese paciente en unas 24 o 48 horas o en un periodo mucho más extenso desarrollan algún tipo de arritmias que lo pueda predisponer a tener problemas significativos, complicaciones asociadas a esta condición. ¿Y cuándo se utilizan o es necesario la prueba genética, doctor? ¿O si es para todo el mundo? La prueba genética la utilizamos muchísimo en pacientes que ya se sabe que ha tenido un familiar que ha muerto a una edad temprana por esta condición, ¿verdad? Y lo utilizamos para screening familiar, particularmente en aquellos que sabemos que tiene un familiar que ha fallecido o que tiene la condición, para ver si los demás familiares lo tienen también. Y en ese caso, pues ya toman medidas preventivas y se comienza un monitoreo cercano con ese paciente. Sí, es bien importante porque hay unos genes en específico que hacen que tu mortalidad o que tus síntomas sean mucho peores, porque existen varios genes que lo pueden causar. Pero es bien importante eso mismo, porque un paciente una vez tiene ya la condición diagnosticada, pues es importante un screening, ¿verdad? Hacerle ecocardiogramas seriados en una cantidad de tiempo razonable, ¿verdad? Y sobre todo mirar qué cosas lo ponen en riesgo de tener las complicaciones a corto y largo plazo asociadas a la cardiomiopatía hipertrófica. Me llama la atención que usted señala que pues a veces es asintomático, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer esa detección temprana, doctor, si no hay síntomas? Pues lo importante realmente es el historial familiar, ¿verdad? Así que como muchas veces estos pacientes no presentan síntomas, siempre que le hayan dicho, yo digo que haya tenido un familiar que haya muerto, ya sea de primera, segunda o tercera generación, a una edad joven, y que sea por una causa cardíaca, eso debe levantar bandera y debe propiciar que entonces ese paciente busque ayuda con su médico primario y su cardiólogo para que entonces puedan determinar si tiene cardiomiopatía hipertrófica o no, porque muchas veces es asintomático. Claro, vamos a continuar hablando sobre otras condiciones cardíacas con otros colegas suyos, pero quisiera aprovechar que está aquí, que es un médico joven que estoy segura ha tenido acceso a lo más reciente en tecnología, al desarrollo de tratamientos, para que nos hable sobre cómo ha cambiado ese tratamiento en la última década, porque quizás lo que concebimos es que todo requiere cirugía, que quizás las condiciones cardíacas son incapacitantes. ¿Cómo ha cambiado? Mira, la cardiomiopatía hipertrófica, como ahora tenemos herramientas diagnósticas que nos permiten diagnosticarla de una forma temprana, pues nos permite empezar a tratarlos temprano. Así que los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica, el tratamiento depende también del tipo de cardiomiopatía, porque por ejemplo, si es una cardiomiopatía que es la obstructiva, pues entonces tenemos que hacer todo lo posible para que el llenado ventricular sea lo más eficiente posible y la sangre pueda salir adecuadamente, y tenemos medicamentos que ayudan a eso mismo. Tenemos beta bloqueadores, tenemos también los inhibidores de los canales de calcio. En estos pacientes se les da tratamiento. Ahora vienen unos tratamientos nuevos que son unas pastillas que se utilizan, que son
son los inhibidores de miosina, que permiten entonces que ese corazón se pueda llenar mucho más fácil, ¿verdad? Y evitan que esa contracción ventricular sea demasiado fuerte como para que la obstrucción entonces pueda ser afectada. Pero en ciertos pacientes tenemos que poner desfibriladores. Dispositivos médicos. Sí, vienen unos desfibriladores que en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de tener arritmias ventriculares, y tenemos procedimientos invasivos como por ejemplo eliminar esa obstrucción a través de un cateterismo, a través de una cirugía, y si al final del día estos tratamientos no son efectivos, lo otro que podemos hacer también es que podemos ofrecerle a nuestros pacientes la alternativa del trasplante de corazón, y aquí en Puerto Rico contamos con un programa de trasplante que ha hecho ya trasplantes a pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica. Claro, con mucho éxito y con grandes profesionales como es el caso suyo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Estamos en la cobertura de la convención anual del American College of Cardiology, así que vamos a continuar hablando sobre otras condiciones también de ese gran músculo, ¿verdad? El corazón, que es el motor de nuestro cuerpo. Así que muchísimas gracias, doctor. Regresamos muy en breve.